la palabra en Un Café con Fe. Un Café con Fe. Aquí estamos en la palabra, en Un Café con Fe, para todos nuestros amigos oyentes que a esta hora nos escuchan. Un abrazo para todos ellos y también queremos decirles que esta palabra queda alojada a manera de podcast en nuestro portal en www.caminoestereo.com. Si la quieren escuchar nuevamente, compartir, allí queda para que la palabra de Dios siempre corra y sea glorificada. Queremos basar hoy estos minutos en el Evangelio de Juan, en el capítulo 13. El Señor Jesús, en ese capítulo, lava los pies de sus discípulos, anuncia la traición de Judas, les habla acerca del nuevo mandamiento y luego anuncia la negación de Pedro. Y después de que lava sus pies y anuncia la traición de Judas, les está hablando acerca del nuevo nacimiento, del nuevo mandamiento, y les dice, cuando, dice la Biblia, cuando hubo salido, dijo el Señor Jesús, ahora es glorificado el Hijo del Hombre, y Dios es glorificado en él. Si Dios es glorificado en él, Dios también le glorificará en sí mismo y enseguida le glorificará. Hijitos, aún estaré con vosotros un poco. Me buscaréis, pero como dije a los judíos, así os digo ahora a vosotros. A donde yo voy, vosotros no podéis ir. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Y en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos con los otros. El Señor Jesús les estaba hablando acerca de esto cuando de pronto irrumpe Pedro. Dice la Escritura que le dice Simón Pedro, Señor, ¿a dónde vas? Y Jesús le respondió, a donde yo voy no me puedes seguir ahora, mas me seguirás después. Y le dijo Pedro, Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida pondré por ti. Y Jesús le respondió, ¿tu vida pondrás por mí? De cierto te digo que no cantará el gallo sin que me hayas negado 3 veces. Y allí quedó esa escena bíblica cuando el Señor Jesús le habla a Pedro de que le va a negar antes de que el gallo cante. ¿Cuántos de nosotros, estimado amigo, oyente, hemos sentido temor al fracaso? Muchas veces. ¿Cuántos hemos tenido el temor de perder un negocio, una amistad, un examen? En cualquier ámbito donde nos desarrollemos, siempre ha venido temor al fracaso. A veces tememos quedar mal con nuestra familia. Tememos errar en el propio ministerio o en cualquier actividad que nosotros desarrollemos. Tememos hacer mal un trabajo. Tememos no ser buenos padres. Es una sensación horrible. Creo que todo el mundo ha experimentado en algún momento la sensación de fracaso en su vida. Una sensación horrible que golpea el centro de nuestro ser y que trae culpa, que trae frustración, que trae desesperanza. ¿Cuántas veces se ha fracasado? Y la verdad no quedan fuerzas como para volvernos a levantar. El fracaso y esa sensación es desastrosa. Nadie la quiere vivir. Entonces, cuando uno lee el relato de Pedro, usted ya conoce la historia, el Señor anuncia la negación de Pedro y luego se cumple. En realidad se cumple. Eso fue en el capítulo 14. Pero luego esas palabras que le dijo el Señor Jesús a Pedro se cumplen en la Escritura.
es muy posible que Pedro no lo haya entendido cuando el Señor Jesús se lo dijo. No lo entendió en realidad. Pero cuando uno, ejemplo, lee el relato en Lucas, donde se comenta a más detalle, dice la Biblia que en esa escena de la negación de Pedro, al Señor Jesús le tomaron preso, le condujeron a casa del sumo sacerdote, y dice la Biblia allá en Lucas, esa escritura o ese relato está en Lucas capítulo 22, del versículo 54 en adelante. Y cuando tomaron al Señor Jesús, lo llevaron a la casa del sumo sacerdote. La Biblia dice que Pedro le seguía de lejos y que estando allí habían encendido fuego en medio del patio y se sentaron alrededor. Y habiendo ellos encendido fuego, dice que Pedro también se sentó entre ellos. Pero había una criada, y cuando la criada lo vio sentado junto al fuego, se quedó viéndole y le dijo: pero este estaba con él. Entonces Pedro reacciona, lo niega, él lo negó diciendo: mujer, yo no lo conozco. Y dice la Biblia que un poco después, viéndole otra persona, dijo: tú también eras de ellos. Y Pedro le dice a este hombre: no lo soy. Y como una hora después, dice la Escritura, dice la Biblia, otro afirmaba diciendo: verdaderamente también este estaba con él, porque es Galileo. Los galileos tenían una forma particular, un acento especial que todo el mundo identificaba. Y la Biblia dice que Pedro le dijo: hombre, no lo sé, no sé lo que dices. Y enseguida, dice la Biblia, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Pero el versículo 61 es contundente. Dice: entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro. Y Pedro se acercó de la palabra del Señor que le había dicho: antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y la Biblia, en el versículo 62, termina esa escena bíblica diciendo: Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. Qué escena tan difícil, tan dura, una de las más contundentes de los evangelios, hablando del apóstol Pedro, puesto que el Señor Jesús ya estaba apresado. Pero cuando canta el gallo, dice la Biblia que el Señor se vuelve a mirar a Pedro. El Señor sabía dónde estaba Pedro. Y cuando el gallo cantó, el Señor se acordó y le volteó a mirar. Y la mirada de Pedro se encuentra con la mirada del Señor Jesús. Le había negado. Había fracasado. Se sentía culpable. Se sentía horrible. Había una frustración. Había desesperanza. Había una mezcla de emociones. Y dice la Biblia que Pedro sale fuera de allí y llora amargamente. Ese relato es contundente y cuando lo leemos, la verdad es que nos identificamos con Pedro. Un discípulo determinado, un discípulo entregado al Señor, pero que falló una y otra vez. Sus momentos de fracaso son memorables. Él le había dicho: Señor, ¿por qué no puedo seguirte ahora mismo? Es que mi vida daría por ti. Pero unas horas después, está negando al Señor Jesús en 3 ocasiones, con el fin de salvar su propia vida, porque le daba temor que también le echaran mano. Le daba temor que lo descubrieran. Al igual que Pedro, todos nosotros, estimado amigo, hemos experimentado no solamente el temor al fracaso, sino que hemos fracasado una y otra vez en nuestro diario caminar con Dios, en nuestra vida de enseñanza, de aprendizaje con el Señor. Hemos prometido tantas veces con determinación en nuestro corazón no volver a pecar en algunas áreas de nuestra vida, pero poco tiempo después estamos fallando una vez más. Ahí surge una pregunta: ¿habrá esperanza
de restauración para alguien que ha negado a Dios? ¿Habrá una luz de esperanza para el cristiano que fracasa? La respuesta, estimado amigo, en este día es un amoroso, es un profundo y es un constante sí, sí, hay restauración. La vida de Pedro no solamente nos recuerda nuestros propios fracasos, sino que también, estimado oyente, nos enseña sobre la gracia restauradora de Cristo. Y es lo más gratificante de haber conocido de la gracia del Señor. Es lo más especial. Después de que el Señor Jesús murió y resucitó, la Biblia dice que los discípulos estaban pescando en el mar de Galilea, tal como Él les había dicho. La Biblia dice en Juan 21, del 1 al 3, que después de esto Jesús se manifestó otra vez a los discípulos junto al mar de Tiberias, y dice que estaban juntos. Eso está en Juan capítulo 21, qué bueno que usted lo pueda leer detenidamente luego, porque es un relato hermoso. El Señor Jesús se manifiesta a sus discípulos en ese mar. Dice la Biblia que estaban Simón Pedro, estaba Tomás, llamado el Didimo, Natanael, el de Caná de Galilea, estaban los hijos de Zebedeo y otros dos de sus discípulos. Y Simón Pedro, dice la Biblia, que les dijo: yo voy a ir a pescar. Ellos les dijeron: vamos nosotros también contigo. Y fueron y entraron en una barca, y dice la Biblia que esa noche ellos no pescaron nada. Y cuando iba amaneciendo, se presentó el Señor Jesús en la playa. Pero los discípulos no sabían que era el Señor Jesús, y Él les dijo: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Y ellos respondieron: no. La verdad es que no habían pescado nada. Y Él les dijo: echen la red a la derecha de la barca, y ustedes van a hallar peces. Y la Escritura dice que ellos la echaron a la derecha como habían escuchado, y que no podían sacar las redes por la gran cantidad de peces que estaban allí. Entonces dice la Biblia, y aquel discípulo a quien Jesús amaba, es decir, Juan, le dice a Pedro: Pedro, es el Señor. Y la Biblia dice que cuando Pedro oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca y arrastraban las redes de peces, pues estaban como a unos 200 codos, dice la Escritura, de la orilla. Y cuando descendieron a tierra, allí habían brasas puestas y había un pez encima de esas brasas. Se estaba asando y había pan. Y el Señor Jesús les dijo: traigan los peces que acaban de pescar. Y viene Simón Pedro y saca la red de la tierra llena de grandes peces. Dice la Biblia que eran 153, y aun siendo tantos, la red no se rompió. El Señor Jesús los invita a comer, les dice: ven, coman. Ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: ¿tú quién eres? Pero ellos sabían que era el Señor. Y vino el Señor Jesús, tomó el pan y les dio, y asimismo del pescado. Y esta era la tercera vez que el Señor Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado a los muertos. El Señor Jesús observó desde la playa mientras ellos intentaban pescar, sin ningún resultado. Les da instrucciones sobre dónde echar la red. Ellos obedecen, no lo reconocen aún, y cuando ven la pesca abundante se dieron cuenta de inmediato que era el Señor. Pedro está avergonzado, Pedro no tiene su ropa, Pedro estaba quizás en ropa interior y salta al agua porque sentía pena, sentía vergüenza. Y cuando llegan a la orilla, el Señor Jesús les prepara pescado y pan, desayunan juntos. Ellos pueden contemplar al Señor, pero usted puede percibir lo que está pasando ahí. Después de que estos hombres huyeron, después de que estos hombres lo abandonaron en el peor momento, el Señor Jesús los busca para prepararles desayuno. Eso habla de su amor. Ellos no se lo merecían.
pero aún así Él lo quiso. Ellos lo habían abandonado, pero aún así el amor del Señor Jesús hace que vaya y les busque. Usted y yo hemos fracasado, hemos abandonado al Señor muchas veces, más de una vez. Y nos hemos sentido indignos o demasiado lejanos para ser alcanzados de nuevo por su gracia. Sin embargo, el Señor nos invita ¿cuántas veces? A tomar ese desayuno como los invitó a ellos. Ese desayuno divino nos recuerda que la vida cristiana no se trata de nosotros, que la vida cristiana no es por nuestros méritos, que la vida cristiana no es por lo insignificante o lo horrendo de nuestros pecados, aunque sintamos que estamos muy distantes de Dios. Querido amigo, lo hermoso de la gracia es que nos recuerda que Él está a un solo paso de encontrarnos, de abrazarnos nuevamente. ¿Cuántas veces usted se ha sentido fracasado porque alguna vez planeó algo con mucha intensidad? Hizo cuentas, planeó, era su gran anhelo, pero las cosas no salieron como usted las había planeado. ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces hiciste cálculos humanos y las cosas no salieron como habías calculado? ¿Cuántas veces te lanzaste a obtener aquellos sueños o aquellas metas pensando en bienestar para los tuyos, para los de tu casa, hacer algo productivo, pero no salieron las cosas? Lo que viene después de ese desayuno fue una escena intensa, una escena especial, íntima, pero también una escena pública también, porque habían más personas, estaban los discípulos. Pedro estaba en el centro del escenario y ese discípulo que prometió dar su vida por el Señor Jesús, pero luego lo niega 3 veces para salvarse él mismo, ahora tiene una evidente charla, una conversación con el Señor Jesús, que va a poner su evidencia y su lealtad y amor como creyente. Querido amigo, el Señor Jesús nunca cuestionó los motivos que Pedro tuvo para negarlo. Nunca, nunca, nunca. Nunca sacó algo para echarlo en cara a él. Él tampoco lo aborda por las incongruencias entre sus promesas y su acción. Nunca le dijo, mira, tú prometiste esto, pero hiciste esto. Nunca lo dijo el Señor Jesús. En cambio, le hace una pregunta aún más profunda, porque usted puede leer desde el versículo 15 en adelante del capítulo 21 de Juan, que cuando hubieron comido, el Señor Jesús le dice a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Lo que golpea el corazón de Pedro y también el nuestro no es la forma o las palabras de Jesús o las palabras que el Señor Jesús usa, sino la insistencia de su pregunta. ¿Me amas más que estos? ¿Me amas? ¿Me quieres? De igual manera, el Señor nos pregunta hoy con insistencia. Te dice a ti, me lo está diciendo a mí, ¿me amas? Mira, estimado amigo oyente de esta radio, si estás escuchando ahora o esta palabra la escuchas después en el podcast, te digo que nuestros fracasos no nos han descalificado para tener la gracia en nuestra vida. Pero el camino hacia la restauración, que es por gracia, involucra regresar a nuestro primer amor. Involucra tomar aliento, fuerza y volver al primer amor. Cuando hablamos del primer amor, nos acordamos de la palabra en Apocalipsis, ¿recuerda?
Cuando el Señor Jesús, a través de el apóstol Juan, habla a las iglesias y dice por allá en Apocalipsis 2, yo conozco tus obras, yo conozco tu fatiga, yo conozco tu perseverancia. Está exhortando a aquella iglesia, le dice, no puedes, conozco que tú no puedes soportar a los malos, conozco que tú sometes a prueba a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y encuentras a los que hablan mentira, y tú tienes perseverancia, tú has sufrido por mi nombre y no has desmayado, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Querido amigo, la verdad del Evangelio, la buena noticia sobre la gracia y la restauración que viene de Dios, no solo representa un motivo de gozo para el alma humana, sino también es una motivación poderosa para la vida cristiana y para el proceso que vivimos todos en este caminar cristiano. El amor que Pedro confesó 3 veces ante esa pregunta se debía manifestar de forma visible. ¿Me amas? La Biblia dice que le preguntó la primera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Y Pedro le dice, sí, Señor, tú sabes que te amo. Y él le dice, apacienta mis corderos. Y el verso 16 de Juan 21 dice, volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Y le dice, entonces pastorea mis ovejas. Y luego le dice la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿tú me amas? Y dice la Biblia que Pedro se entristeció de que le dijera la tercera vez, ¿me amas? Y le responde, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Entonces el Señor Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. De cierto te digo que cuando eras más joven tú te ceñías, ibas a donde querías. Mas cuando ya seas viejo extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Y dice la Biblia que esto dijo el Señor Jesús dándole a entender a Pedro con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto terminó diciéndole, sígueme. Qué porción de la Biblia. El amor que Pedro confesó 3 veces ante esa pregunta se debía manifestar de forma visible. Pastorea mis ovejas. Al igual que este discípulo, usted y yo, estimado amigo, no fuimos restaurados por Dios para que sigamos viviendo para nosotros mismos. Fuimos rescatados de vivir la vida vana que vivíamos para nosotros mismos, para que ahora en Él vivamos una vida para Dios. Somos restaurados para servir a Dios. Y escuche esto, nuestros mayores fracasos, su mayor fracaso, nunca podrá descalificarle para recibir de su gracia, ni para llegar a ser instrumento en manos de Dios. Nunca lo que usted ha hecho en sus fracasos va a eximirle de ese receptor de gracia. Nunca. La historia de la redención nos recuerda esa verdad constante. Moisés fue un asesino, recuérdelo. David fue un adúltero. Rahab era una ramera. Jacob fue un mentiroso, fue un engañador. Pablo fue un perseguidor de la iglesia. Pedro le negó. Esas personas cometieron errores nefastos. Nosotros no somos diferentes a ellos. Si en medio de su fracaso, estimado amigo, el Señor abrió sus ojos y usted ha dado frutos dignos de arrepentimiento verdadero y ha recibido de su gracia restauradora, entonces su vida se debe caracterizar ahora por el amor genuino y el servicio fiel. Y aunque Satanás quiera condenarlo, y aunque su prójimo, el que esté alrededor, el cercano a usted, le juzgue por sus fracasos, usted puede encontrar aliento y esperanza en la gracia del Señor, porque por eso se llama gracia. Por eso es un regalo que ni usted ni yo merecemos.
después de haber sido restaurado por el Señor Jesús y encomendado para servir, el apóstol Pedro también recibe un adelanto de su muerte. El Señor le profetiza, se lo dice. Esto le dijo, dándole a entender la clase de muerte que iba a tener para glorificar a Dios. Y al oír esa nota inesperada, Pedro mira a Juan, el discípulo amado, y le pregunta a Jesús, ¿y a este no le vas a decir nada? Como diciéndole al Señor Jesús, bueno, si me estás anunciando mi muerte a mí, hazlo también con él o con ellos. Pero la respuesta del Señor Jesús fue directa, fue reveladora. Y si yo quiero que él se quede hasta que yo venga, ¿a ti qué? Cuando nosotros somos restaurados para servir, nuestras vidas se verán de manera distintas. Algunos posiblemente sean restituidos, otros no. Algunos pueden regresar a lo que hacían antes, otros no. ¿Eso qué es, justo o injusto? La respuesta del Señor fue para él, tú sígueme. Dios es soberano. Querido amigo, oyente, no se compare con otras personas. No se compare con otros discípulos, no se compare con nadie. Permita que Dios obre su perfecta voluntad en su vida. Deje que Él le restaure y le use como Él quiere usarlo. Como Él quiera hacerlo. Desde el lugar que Él quiera. Según la medida de su poder, según su gracia restauradora. Si nos comparamos con otros, nos vamos a frustrar. Si nos comparamos con otros, corremos el peligro de envanecernos. Porque hay personas mejores, a montón, y también hay personas que no son tan buenas en lo que usted realiza. Pero ese no es asunto nuestro. El asunto nuestro es centrarnos en la frase que el Señor le dice y la palabra con la que finaliza el verso 19 de ese capítulo 21. Sígueme. Mira, no desmayes. ¿Tienes un pasado oscuro, negro? ¿Tienes un prontuario vergonzoso? Síguele. Síguele. ¿Fracasaste, negaste al Señor? ¿Cometiste errores? Síguele. Los seguirás cometiendo. Pero el Señor es el restaurador. A veces los fracasos pesan. Hay personas que no pueden salir adelante porque piensan en sus fracasos. Batallan con sus fracasos. No logran salir adelante. Pero repetimos lo que ya dijimos, nuestros mayores fracasos nunca podrán descalificarnos de recibir la gracia de Dios. Y es una bendición en realidad vivir con esa gracia. El Señor Jesús restauró la vida de Pedro. Ese Pedro ya no es el mismo. Ese Pedro fue restaurado grandemente. Ese Pedro vivió procesos difíciles. Dime, ¿cómo crees que se sintió Pedro cuando salió del patio y lloró amargamente? ¿Cómo se sintió? ¿Qué ocurrió con Pedro en las siguientes horas? Difícil, ¿verdad? La Biblia no lo registra, pero imagínatelo. Abandonado, solo, con vergüenza, sintiéndose como un traidor. El Señor utilizó esa sensación de fracaso para trabajar en su corazón. Es que el Señor sí sabe cómo trabaja en el corazón de cada persona. Nosotros somos muy dados a confundirnos, pero es el Señor Jesús el que nos restaura.
Ese Pedro luego en el libro de Hechos capítulo 2 del verso 14 en adelante, dice: entonces Pedro, poniéndose en pie, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos, todos los que habitáis en Jerusalén, esto sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día, mas esto es lo dicho por el profeta Joel, que en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, vuestros ancianos soñarán sueños. De cierto, sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Y así empieza aquel primer discurso de Pedro, que fue contundente. ¿Quién hablaba? Hablaba Pedro, gobernado por el Espíritu Santo. Y lanzó su primer discurso. Y cuando terminó ese primer discurso, dice la Biblia que al oír esto se compungieron de corazón los que habían escuchado y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro les dijo con mucha autoridad: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Y dice la palabra que ellos recibieron esas palabras de Pedro y fueron bautizados, y que ese día se añadieron como 3,000 personas, y que esas personas, ese pueblo, empezó a perseverar en la doctrina de ellos, de los apóstoles, en la comunión que tenían unos con otros, partían el pan y estaban unidos en sus oraciones. Ese Pedro fracasado, ese Pedro emocional, ese Pedro temperamental, ahora estaba revestido por el Espíritu Santo, ahora había recibido esa gracia maravillosa de parte de Dios y estaba cumpliendo con el propósito maravilloso con el cual había sido llamado. Querido amigo, el Señor conoce todas las cosas. El Señor conoce todos sus fracasos. El Señor conoce todo lo que usted está viviendo. El Señor conoce todo. Conoce los fracasos nuestros. ¿Por qué no los presentamos hoy delante de Dios? ¿Por qué no le decimos: Señor, hoy tú conoces todo de mí? Cierra tus ojos ahí donde estás y da gracias a Dios. Señor, gracias. ¿Cuántas veces, Dios, hemos cometido pecados, hemos fracasado, intentando hacer cosas en nuestra fuerza? Señor, pero hoy nuestros fracasos están ahí. Perdónanos, ayúdanos. Toma los pedazos de nuestra vida y restáurala, por favor. Tú eres Dios restaurador. Tú eres Dios de gracia. Dios que hace mucho con nada. El Señor que convierte los desiertos, los sequedales en manaderos de agua. Hazlo de nuevo con nosotros, Señor. Te lo pedimos en el poderoso nombre de tu Hijo Jesús, anhelando que tú nos transformes y que tú hagas algo realmente poderoso en nosotros. Te lo pedimos hoy, en Cristo Jesús. Amén.